¿Qué tal? ¿Cómo les va? Los saludamos con mucho gusto. Su servidor Luis Alberto Medina, titular del Proyecto Puente, le da la bienvenida a esta quinta conversación con el doctor Sergio Aguayo. Ahora con un tema sobre la guerra entre Rusia y Ucrania. El próximo jueves se va a cumplir ya un año de la guerra. Cuando creímos que esto iba a ser un día de campo para los rusos, Ucrania, pues, obvio con ayuda de Occidente, pues ha permanecido y la guerra todavía está ahí, contra todos los pronósticos. Y le doy la bienvenida al doctor Leonardo Curcio para llevar junto con su servidor esta conversación, como siempre, interesante con el doctor Sergio Aguayo. Doctores, es un gusto saludarlos. Bienvenidos, Luis doctores. Alberto, un placer. Quiero decir que esta quinta conversión ya va convirtiendo esta charla en una de las partes más emocionantes de mi semana. Mi querido Sergio, en Así efecto, es. se cumple un año del conflicto. Yo no sé si fue un mal cálculo estratégico de Putin pensar que en pocas semanas iba a controlar todo el territorio. A lo mejor pensaba que después de lo que había ocurrido con la península de Crimea en el 14, no habría una movilización, en este caso los países europeos y los Estados Unidos, para sostener al gobierno de Kiev. Pero bueno, es una guerra que no solamente tiene, digamos, implicaciones en el terreno, tiene, como todas las guerras, un efecto expansivo. Sergio. Leonardo, Luis Alberto, creo que hay una frase que resume lo acontecido en la última semana. Los demonios andan sueltos. En diferentes lados, porque no es solo en Ucrania, sino está repercutiendo en China, en Estados Unidos y en México. Y voy luego a enfatizar el caso de México. Resumo, la última semana ha sido dramática. La visita de Biden el día de ayer a Kiev tomó al mundo por sorpresa. Fue una visita secreta, sin precedentes casi. Y hoy, el día de hoy, Putin reaccionó con un discurso durísimo y también China coquetea con la idea de enviar armamento a Rusia, que lo necesita, mientras que en Polonia el presidente Biden reafirma su compromiso con Ucrania. ¿Cómo repercute esto en México? También la semana pasada, el 15 de febrero, hubo una reunión, una audiencia en el Senado, en un comité presidido por un republicano, Bob Menéndez, y ahí la administradora de la DEA, una señora Ann Milgram, fue enfática en decir que la prioridad de Estados Unidos será desmantelar a los carteles de Sinaloa y de Jalisco Nueva Generación, porque ellos son los principales suministradores de fentanilo que está devastando a la población de Estados Unidos. Así que mientras en Ucrania se libra una guerra, en Washington, en el Senado, declaran una guerra a los dos principales carteles mexicanos, lo cual va a repercutir de diferente manera. Y aquí la directora, la administradora de la DEA, de hecho, sacó un precedente bien interesante, dada la disputa entre Calderón y López Obrador. Recordó que Calderón sí desmanteló a los Zetas entre 2012 y 2015 y dice, pues es lo que tienen que hacer ahora y para lo cual deben compartirnos información, desmantelar laboratorios clandestinos y arrestar y extraditar a más criminales. En la lista están 232. Sigue entonces y este es con este análisis viene el pronóstico. Veremos, creo, una ofensiva del gobierno federal contra los dos carteles, lo cual afectará evidentemente a Sonora, Sinaloa, Durango, Chihuahua. Y la pregunta que se hacía ayer Eduardo Guerrero en una columna para El Financiero, ¿cómo repercutirá en los niveles de la violencia? Porque ya sabemos, si recordamos la Operación Cóndor entre el 76 y el 83, el resquebrajamiento de los carteles esparció la violencia por el territorio nacional. Y la prioridad de la administración mexicana es reducir la violencia. Por tanto, si atiende a Estados Unidos, desmantelará o golpeará a los carteles, lo cual puede repercutir en más violencia. Esos son los demonios que andan sueltos por el mundo y en nuestra parte del mundo, Estados Unidos y México.
¿Ve usted intenciones, doctor Aguayo, que realmente eso suceda? Digo, por vamos a decirlo, los contrastes del presidente Andrés Manuel López Obrador o la política de seguridad del gobierno Andrés Manuel López Obrador, que un día sí eh, manda señales de querer atacar al crimen organizado y otro día no. Es decir, y en medio de este contexto global tan complicado, en esta tensión mundial que ya nos encontramos por esa visita sorpresa y exacto como contesta Putin, es decir, ve que realmente Andrés Manuel vaya a sucumbir, porque para él sería eso, es decir, su discurso anti-yanqui y decir no le voy a hacer el trabajo sucio a Estados Unidos, es decir, Bueno, aquí en los precedentes. Andrés Manuel López Obrador sí ha cedido frente a las presiones de bueno, sí, Estados la pasada, Unidos. obvio. En el caso de la migración, por ejemplo, hubo y lo mismo se podría decir del tema de energías limpias, pero independientemente de lo que él piense o decida, pues están el ejército, la marina. El ejército ya lanzó una señal que no está muy contento con la autocontención y logró detener a Ovidio Guzmán hace algunas semanas. Y pues el asesinato de un general en Zacatecas también fue otro agravio. No estoy seguro, pero eso, aquí lo que no tenemos una bola para adivinar Claro, el futuro, sí, estamos interpretando ya. simplemente para marcar las tendencias. Y México, los acontecimientos de Ucrania sí van a repercutir en México porque China no va a colaborar con Estados Unidos para reducir el fentanilo porque están en tensión por otros motivos. En consecuencia, la presión viene sobre México. Eso, y la construcción de la opinión pública en los informativos norteamericanos, que hay una crítica muy fuerte, particularmente a los de derecha, al compromiso que Biden ha expresado con Ucrania, lo criticaban enormemente ayer por haber estado en Ucrania, dicen, entre otras cosas, argumentos viciosos, pero bueno, finalmente en política a veces se construyen las cosas así, es por qué no estamos atendiendo la grave crisis del fentanilo o no aprovecha el presidente para poner en orden a los mexicanos. Y veo dos avenidas, Sergio, Luis Alberto, interesantes para esta semana. Por un lado está el tema de García Luna, que en cualquier momento vamos a tener el veredicto del tribunal, y por otro lado está el tema de Ovidio, ¿no? Decías tú el tema de las extradiciones, son 7, 8 semanas, en algún momento el canciller me dijo que sería como el tiempo razonable, entre 8 y 9 semanas, para desahogar toda la parte judicial y llevarlo, bueno, extraditarlo finalmente, empezar los trámites de la extradición. Tenemos ahí esos dos elementos, pero al mismo tiempo tenemos un presidente que cada vez se va más desafiado por organizaciones del crimen organizado. Me dirás, no necesariamente están conectados los tres factores, pero en el plano simbólico sí. Se cumplen 8 meses del asesinato de los jesuitas allá en Chihuahua y lo que tenemos efectivamente es una incapacidad del gobierno mexicano de sentar al responsable. Yo leo eso, además del asesinato de Ursúa, el muy probable asesinato, Sergio, del coronel Grimaldo, como desafíos abiertos a un gobierno que dirá, a ver, yo despliego una política, pero no puedo hacer caso omiso de estos desafíos que tengo a mi propia autoridad. Sergio. Bueno, creo que tienes toda la razón. Solo agregaría que el enigma que desconocemos, Luis Alberto vive en una zona más cercana que nosotros, pero ¿qué están pensando hacer los grandes grupos ilegales o criminales, el cartel de Sinaloa en particular, en este caso, o el cartel Jalisco Nueva Generación? ¿Qué planes tienen? Porque pues ellos también están siendo actores y desconocemos cómo puedan reaccionar ante la amenaza de una ofensiva del gobierno federal. Recuerdo, y no con el afán de alarmismo, pero cuando Pablo Escobar Gaviria declaró la guerra al Estado colombiano fue por el tema de las extradiciones. Se negaba rotundamente y doblegó al Estado mexicano, incluso el Congreso derogó las extradiciones. El Estado colombiano, ¿sí? En Colombia, que no está demasiado lejos en el tiempo, se nos olvida que el tema de las extradiciones es tal vez uno de los más sensibles para los liderazgos de los carteles.
Sí, los ataques, déjame agregar otra, si efectivamente el cártel Jalisco Nueva Generación está detrás u orquestando el fallido atentado contra Ciro Gómez Leiva, también te habla de una voluntad de irte a pegar, de irte a tocar, efectivamente, en este caso en el centro, en el corazón mismo del poder político, Sergio. Y sí, bueno, podemos seguirle echando porque, en efecto, No, pues son desafíos directos a la autoridad del gobierno, ¿no? son desafíos ante los cuales la relación del presidente con los medios de comunicación independientes es cada vez más ácida, cada vez más intensa. Y puede ser que en los próximos meses veamos que se acentúa, o bien que hay una reconsideración, una reconceptualización de la crisis o de la estrategia, pero eso tal vez el principal argumento de lo que pasó en Ucrania, para regresar al punto de origen, es que Ucrania desajusta los acuerdos y los entendimientos relativamente que mantenían una cierta estabilidad, porque el mensaje desde Washington del Senado es muy claro. Bob Menéndez lo insinuó con toda claridad. Si no lo hacen por las buenas, lo van a tener que hacer por las malas. ¿Qué significa eso? Lo ignoramos, pero nosotros, nuestro deber es simplemente mencionar lo que se está moviendo en, Totalmente. en las capitales del mundo. Pero a ver, sí, de hecho, Estados Unidos responsabilizó a México de la peor crisis, dijo, del problema de drogas, de consumo de drogas que tenemos, que a mí se me hizo también un exceso. Es decir, a ver, como siempre, México pone los muertos, pone los operativos, derrama la sangre, y Estados Unidos no se hace cargo de lo que tiene que hacer allá. Se me hizo una responsabilidad decir, a ver, atácalos tu gobierno mexicano, que ciertamente está aquí el problema, porque nosotros tenemos el problema del que ellos son partes. Ahora bien, yo les pregunto, Leonardo o Sergio, a ver, el Estado mexicano tendría que atacar a los dos al mismo tiempo, porque nunca hemos visto que el Estado mexicano, ni en los tiempos de la narcoguerra de Calderón, mucho menos en el sexenio del PRI, donde creció uno de los cárteles, es decir, un ataque frontal contra los cárteles, es decir, lo pudiera ganar si el Estado tal vez quisiera, si no hubiera una corrupción institucionalizada en este país. Por eso digo yo, ¿a qué costo sería, doctor Sergio Aguayo? ¿Pudiera el Estado contra los dos cárteles o tendría que ser un ataque, es decir, coordinado con Estados Unidos? Que ellos mucho tiempo han dicho, nosotros ahí vamos, tiene que tratarse como terroristas a los narcotraficantes. Por eso, ¿a qué costo? ¿Cómo se está moviendo esto? Estamos hablando de hipótesis, pero ¿a qué costo y cómo lo haría, cree usted, el gobierno Hay mexicano? hay regreso en el tiempo. La decisión del presidente Calderón de atacar a los Z y dejar relativamente en paz al cartel Exactamente. del Pacífico se da cuando viene un académico norteamericano, el nombre se me escapa ahora, vino al CISEN, dio una plática a los altos arquitectos, a quienes diseñaban la estrategia, les dijo, tienen que irse contra el más violento. Ese fue el razonamiento y los convenció y se fueron contra el más violento, con bastante éxito, por cierto, con una buena ayuda del Centro de Inteligencia del Paso, por cierto, pero aquí ignoramos qué está pasando en los altos niveles y cómo van a reaccionar ante esta presión que se puede venir de Washington. Eso lo ignoramos. Si tomamos el presidente Calderón y suponemos que es el más sensato, pues se van a ir contra Jalisco Nueva Generación. Eso es lo que nos diría el presidente, pero no lo sabemos. Y tampoco sabemos cuál va a ser la reacción del cartel de Sinaloa si extraditan a Ovidio. Como no sabemos por qué al día siguiente de la detención de Ovidio se detuvo la violencia. De la noche a la mañana se desplomó la violencia. Es una pregunta, hay un colega muy buen especialista que argumenta que fue porque hubo un trato entre el gobierno actual y Archibaldo Guzmán de que iba a bajar la violencia a cambio de que se siguiera un procedimiento jurídico de extradición. Pero bueno, estamos ante versiones
que tenemos que ir matizando. Yo no estoy afirmando nada, pues simplemente no lo sé. Lo que el regreso al punto original. Tal vez no estaríamos hablando de esto si no hubiera habido el discurso en Múnich, el discurso del enviado chino diciendo, estamos pensando, perdón, la reunión con Blinken y el enviado del gobierno chino diciendo, estamos pensando enviar armas a Rusia. Luego la visita de Biden a Kiev, sorpresiva, que fue un reto. Es que hay que entender que Putin es un macho ruso, pero es un macho, ya lo sabemos por su historial. Biden va y se le planta en su frontera y dice, aquí estoy, y no solo eso, sino que declara, me llevo a Ucrania en el corazón y no los vamos a dejar solos. Putin reacciona diciendo, vamos con todo, no cederemos, y Biden le responde, todo eso el día de hoy, en las últimas semanas. Y en ese contexto viene lo que relataba de Washington. Ucrania sacude la estructura de la placidez del entendimiento mexicano y tal vez vaya a llevar a una presión que ya hemos vivido en el pasado, la Operación Cóndor, que fue el resultado de la Operación Intercepción, o el asesinato de Camarena, o hay casos en los que la presión ha sido brutal y México ha tenido que ceder. Lo último con migración, cuando Trump le dice a Ebrard, o ceden, poniendo 28,000 efectivos le pidió la Guardia Nacional para frenar a la migración, o van los aranceles. El lunes, y era un viernes. Esa es la brutalidad de cuando Estados Unidos se decide, puede poner presión que no nos imaginamos. Ahora, ¿pasará o no pasará? Lo sabremos en los próximos días, no. Sí, porque la historia, y particularmente más que la historia, los hechos y el futuro se va haciendo, ¿no? Con decisiones se van tomando, y como tú decías, la alternativa de ir por un grupo a otro. ¿Habrá sido Roy Godson el que estuvo con los directivos del CIS? No, te puedo dar el nombre porque lo tengo anotado. Es un académico de Nueva York que ha escrito bastante sobre el tema, pero se me escapó el nombre, pero te lo tengo y te los doy. Ya tenemos semanas por delante para platicar de eso y más. Claro. El tema, como dices, es lanzarte sobre un grupo u otro, sí corre el riesgo de incrementar el número de homicidios que en esta administración, se ha declarado pacífica y que no hay guerra, sigue teniendo alrededor de 2,600 homicidios al mes, que es un número tremendo. Y explicar, digamos, un baño de sangre para finales de sexenio, también en términos políticos, puede ser muy costoso para el presidente. Pero en fin, de eso quizá podamos hablar en otra ocasión. Así es, ya concluimos esta quinta conversación. ¿Algún otro comentario, doctor, nomás me gustaría, si me permiten, doctores, sobre exactamente, llegamos a un año de la guerra? Ciertamente hemos vinculado los hechos, las hipótesis, pero ¿qué significa con eso? Haber llegado a un año de una guerra, me gustaría que cerráramos así, que como empezamos la conversación, todos creímos que iba a ser un día de campo para Rusia, pero no, una guerra que se ha extendido un año, doctores. Todavía se siguen perdiendo vidas y se cumple en medio de una tensión mundial por todos estos mensajes que hemos dicho, doctor Aguayo. Cerremos con esa reflexión, si le parece. Pues tal vez la mayor contradicción es que estamos viendo en Ucrania el uso de la tecnología a niveles sin precedentes para el uso de la guerra, en una situación que recuerda las carnicerías de la Primera Guerra Mundial con sus guerras de trincheras. Lo que todo mundo en Europa, Estados Unidos, en todos lados está anticipando es una guerra de larga duración, de desgaste, en el cual va a prevalecer el que desangre más al otro, como en la Primera Guerra Mundial, con consecuencias impredecibles. La Primera Guerra Mundial derrocó al hermano enfermo Turquía, a los zares, al Imperio Austrohúngaro, en fin. Todos los imperios, Cayeron todos los imperios después de 5 años de carnicerías, porque aquello fue una carnicería, y parece que Ucrania veremos trincheras en 1,000 kilómetros aproximadamente. Es un frente de batalla enorme, es como de Guadalajara a Tijuana, o no sé, imaginémonos 1,000 kilómetros lineales, porque eso es lo que es, de planicies, México-Monterrey.
Pues sí, es dramático. México-Monterrey, muy bien. Pues un placer, como siempre, Luis Alberto, muchísimas gracias. Igualmente los dos, un placer. Nos vemos en la próxima conversación, como siempre, interesante. Cada vez se pone más interesante. Gracias al doctor Leonardo Curcio por esta coconducción y al doctor Sergio Aguayo también por su tiempo. Espere la siguiente charla, la siguiente conversación con el doctor Sergio Aguayo a través de nuestras redes sociales, las redes sociales de los doctores también, en el canal de Proyecto Puente Albergado y también reproduciéndonos en el noticiero de Proyecto Puente esta charla. Con permiso, nos vemos en la siguiente.